La influencia de Occidente es tal que él, en realidad, yo podría decir que Mishima es un autor occidental, más bien, por las cosas que él escribe, por los pensadores, las pinturas que él cita, es muy occidental. Entonces, aunque odia a Occidente de cierto modo y al cristianismo, pues su odio lo lleva a recurrir al lenguaje del opresor. Tal vez escribe un ensayo, creo que se llama Sobre la mujer o sobre las mujeres, declarando desde su misoginia, las trata como inferiores, ¿no? Y pues en parte, parte de no querer estar con mujeres es eso, ¿no? Es como un odio ante ellas, ¿no? El auge desde hace algunos años de los gimnasios y las proteínas, creatinas y demás que funcionan un poco como esta estilización del cuerpo masculino, pero debajo de eso hay discursos pues un poco nacionalistas y libertarios o de extremas derechas que no han dejado pues de correr por el mismo cauce, ¿no? Uno puede indagar en internet y es mucho más lo que se encuentra alrededor de sus posturas políticas, de sus últimos días, de su harakiri, de sus vínculos con los paramilitares, etcétera. Pero uno no encuentra un análisis sesudo, por ejemplo, del rumor del oleaje, que a mí me parece una novela también impresionante, o por ejemplo de El marino que perdió la gracia del mar, que es otra novela, pero fabulosa. Británica, Kawabata, que él fue contemporáneo de Mishima, él decía que Mishima era tan bueno escribiendo que solo una persona como él, como escribía, ah, con su forma de escritura aparecía una vez cada 200 años. Hacía el personaje referencia a estos hombres, sí, atractivos, musculosos, pero en dolor o en tragedia, ¿no? Del movimiento de la sangre a través del cuerpo y de los músculos, que era lo que le atraía a él. Pues en realidad Mishima termina así, haciéndose el corte en su abdomen y viendo la sangre correr. Este es El Matiz. Síguenos y suscríbete en nuestras cuentas. El Matiz Difusión en YouTube, Substack, Spotify e Instagram. El Matiz en Facebook. Hola a todos. Buenas tardes desde aquí, desde donde me encuentro. Nuevamente arrancamos con un episodio de El Matiz. En este caso, nos adentramos en la literatura japonesa. Es la primera obra de un autor japonés que vamos a tratar, en este caso Yukio Mishima, o bueno, así es, conozco que se pronuncia, espero que sea correcto, no sé. Eh, y tenemos varios invitados. Me presento primero ya que me conocen y después vamos con los demás. Entonces, soy Juan Manuel, soy yo, vivo en este momento en Virginia, en Estados Unidos, en Alexandria, Virginia. Y está Juan Carlos Merchán, que ya lo conocen, que se encuentra en este momento en Montreal, creo. Nico, desde Bogotá, que también lo conocen, y nuestra invitada estrella del día de hoy, que viene directamente de Japón, y la vamos a juntar ahí como coautora. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir de Luisa, de sí misma y del autor? Yukio Mishima, Japón, 1925-1970. Gracias, Juan Manuel. Es un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Yo vivo aquí en la isla de Hokkaido, que es, digamos que la región que queda más al norte de Japón. Es también como la región más grande y particularmente tiene algo que ver con el autor que vamos a tratar hoy. Más adelante les diré por qué. Em, sobre mi Substack, muchas gracias por mencionarlo. Am, Se llama Mosquito como mosquito en español, pero la escritura en vez de ser Mos es Mosquito,
que suene un poco como más japonés, justamente porque digamos que tiene varias secciones. Una es hablando sobre los recuerdos de la red, cosas olvidadas, páginas que ya muchas personas no consultan, pero eh, mi idea principal es como literalmente matar esos mosquitos voladores que hay en mi mente. Pero muchas gracias por mencionarlo. Bueno, sobre el autor que vamos a hablar hoy, justamente él es bastante especial, siento yo, porque si se van, en este momento, si se van a buscar información sobre él en la red, van a encontrar que muchísima información de él en otros idiomas, pero en japonés en realidad está más bien olvidado. Y eso es algo muy interesante, justamente porque, pues por lo que pasó al final de su vida, hizo que muchas cosas en Japón cambiaran con respecto a cómo se le veía. Y creo que de eso es bastante interesante hablar hoy en el podcast. El autor que vamos a tratar hoy, su nombre es, su apellido es Mishima y su nombre es Yukio. Y sin embargo, no sé si sabían, esto ya es el primer dato del día de hoy, ese no es su nombre real, es su seudónimo. Ujú. Su nombre real es Kimitake Hiraoka. Y él, cuando empezó a escribir novelas, decidió cambiarse el nombre porque cuando escribió su primera novela, justo la que nos trae hoy a colación, que es una de sus más grandes obras, que es increíble que haya sido su primera novela, él la escribió a los 24 años. Las personas le decían que con siendo tan joven, no iba a triunfar. Entonces él, como para decir, para que lo tomaran un poco más en serio, en vez de usar su nombre real, decidió ponerse un seudónimo. Y ahí es cuando nació Yukio Mishima. Entonces, eso es bien interesante, porque comienza como a hablarnos de esta perspectiva del personaje que él tiene, como de hacer siempre el performance y estar haciendo más actuación que, o sea, como separando su vida privada de la vida personal. Eso es algo que lo marca muchísimo en muchas de sus obras y al final de su vida, siento yo. No sé, ¿qué más Bien, quisieran ¿no? que les contara? Perfecto. ¿Y cuándo nace él? ¿Tienes esa fecha o Sí, no? él nace el 14 de enero de 1925 en Tokio, en Tokio. Ujú. Ok, bien. Sí, creo que principalmente escribe en los 60, ¿no? Entonces, es interesante Pero eso. mencionamos de una vez lo más paradigmático de su vida, que fue el suicidio, o lo mencionamos Sí, después. Bueno, ¿no? De una vez, sí. Hay una palabra harakiri, pero hay otra palabra, ¿no? Que usan para eso, sí, que no recuerdo cuál es, y que fue que básicamente es un suicidio, no es un suicidio, ¿no? Es una muerte heroica, o algo así, no sé cómo lo veas tú ahí. Es algo más O- parecido a un ritual que a un suicidio, pues como lo contemplamos nosotros en Occidente. exacto. Sí, ¿cuál es el totalmente. término que se usa en japonés? Seppuku. Seppuku, ajá, seppuku. Ok, bien, entonces eso es sobre la vida del autor. Después hablamos de la importancia de esa muerte heroica y su relación con el libro, pero entonces adentrándonos en el libro, Confesiones de una máscara, ¿qué nos puede decir Nico? Bueno, Confesiones de una máscara es el libro que lo catapulta a él como autor. Él ya venía escribiendo sobre todo relatos y teatro, un gran escritor de teatro también en las modalidades del teatro japonés, que es este teatro no y teatro kabuki, que son también muy rituales, y luego aparece con Confesiones de una máscara, que es un relato al parecer bastante autobiográfico. De hecho, él utiliza como nombre protagonista de su novela el diminutivo de su nombre real, no el de Yukio, sino el de su nombre real, el diminutivo que es Kochan.
y así se llama su personaje y cuenta básicamente la historia desde sus primeros albores. Paradójica, quizás ahorita hablemos de esa primera escena en la que él ve su propio nacimiento, desde la primera infancia y pasando al tránsito de la infancia, la adolescencia y la entrada a la adultez. Una novela que va fundamentalmente sobre el despertar de la pulsión, de los deseos, sobre el erotismo, sobre la iconografía y sobre casi que una educación sentimental alrededor de lo estético y de lo erótico, ¿no? Pero en el medio, y ese es el conflicto mayor que presenta la novela, hay una sociedad japonesa con unos órdenes muy establecidos y Yukio, perdón, Kochan, el personaje, viéndose despertando una pulsión sexual ah, indefinida, pongámoslo por caso, pretende como normalizar o adaptarse a esas normas, pero se da cuenta de que no puede. Entonces ahí hay una pugna entre lo que es su propia vida y sus deseos, sus pulsiones sexuales, sus pulsiones eróticas y una máscara con la que él asume la vida, con la que él trata de normalizarse dentro de esa sociedad, fundamentalmente para no sentir una vergüenza social. Eh, este es más o menos el argumento de la novela, ya lo vamos a ir desgranando. Es una novela con un estilo ah, muy limpio, pero dentro de esa limpieza que la literatura del Japón lo hace muy bien, hay muchos fragmentos de una gran belleza, de un gran lirismo y lo aparentemente cotidiano aparece mm, decorado y perfumado por un lirismo que ante los ojos del lector resulta todavía hoy muy, muy fascinante. Entonces, eso les puedo contar por ahora de la novela y arrancamos. Bien, bien, perfecto. Sí, digamos que sobre la novela, bueno, en general sobre la novela, el autor estaba mencionando hace un rato que es escrita en los años 60. Es peculiar también, pues por digamos, porque es controversial este autor por sus posturas políticas nacionalistas, etcétera. Entonces, digamos que en los Perdón, años, sí, Palma, la novela fue publicada en el 49. en Eso el es, 49. sí, es Ok, recién casi que bien. el fin de la 1900. Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como en ese proceso de Exacto, la reconstrucción. novela es sobre la reconstrucción de Japón, ¿no? De ese momento de la guerra, exacto. Entonces, bien, pero digo que este autor se populariza más bien en Occidente durante los años 60 y es peculiar, ¿no? Porque mientras que en los años 60 en el mundo estábamos hablando de los hippies, etcétera, pues también al mismo tiempo se estaba leyendo este autor. Entonces, pareciera que no entran en contradicción. Y como dice Nico, obviamente, la novela trata es sobre ese periodo posguerra, post Segunda Guerra Mundial y los efectos que esto tiene en Japón. Ahora, en cuanto a la obra como tal, me interesa, para empezar, el concepto de la máscara. Quería saber ustedes qué dicen sobre la máscara, sobre este personaje de la novela y sobre la máscara. Lo que yo tengo que decir sobre la máscara es que él lo describe muy bien. Él dice básicamente que la gente lo conocía por su pose, por lo que su actuación, ¿sí? Y eso era lo que le interesaba a la gente de sí mismo, de él, ¿no? Lo que les interesaba era su máscara, pero conocerlo sin la máscara quizás no les hubiese interesado. Eso lo dice al principio de la novela, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con lo del nombre o ese seudónimo que él usa que dijo Luisa, ¿no? Él vive bajo ese seudónimo porque lo que le interesa es la pose o la máscara y no lo que es en sí. Entonces, sí, sobre esto de la máscara y a través de este personaje, ¿qué apunte qué pueden señalar al respecto? Bueno, yo quisiera decir algo y es también respecto al carácter y la formación teatral que tuvo
que tuvo Yukio Mishima, desde ahí ya hay una pretensión por por la representación, ¿no? Como la vida es un teatro, nuevamente, y hay un disfraz, y hay un doble disfraz. Entonces yo veía en la novela, yo no sé si ustedes han visto la imagen de la cinta de Moebius, que es esta cinta que está retorcida y parece un infinito, pero es una cinta que tiene dos caras y las dos caras son una misma cara. Bueno, yo siento esta novela un poco a través de ese símbolo, de esa cinta de Moebius, en el sentido de que la vida para él son dos vidas paralelas, ¿no? La que él pretende ser y la que él, am, digamos, expone o finge ser ante la sociedad. Y las pugnas internas que eso genera solo se pueden dar a través de un enmascaramiento que en este caso pues es el formato de la literatura, de la novela. Entonces, permanentemente él habla de un autoengaño, ¿sí? De casi que de un sensor de sí mismo sobre sí mismo que moldea los dos personajes que tiene, el público y el privado, y hasta dónde puede llegar con esa tensión. En general, esa máscara funciona como una metáfora clarísima del desarrollo de ese personaje. Eh, es claramente autobiográfico. Si uno le pone atención al recorrido de la vida de Mishima, hay una parte que escogí de la novela que dice: juré interpretar el papel fielmente. Aquello nada tenía que ver con el amor ni con el deseo. Sonoko estaba ya en mis brazos, respiraba deprisa, se le enrojecieron las mejillas hasta parecer de fuego y cerró los ojos. Sus labios eran infantilmente bellos, pero no suscitaban deseos en mí. Y creo que esta escena en particular se repite decenas de veces en el transcurso de la novela, cuando el personaje se ve enfrentado a mujeres, ¿no? Al cuerpo femenino, y esa influencia de esta cultura heterosexual en la que crece, que lo obliga prácticamente a tener que desear, y cuando él se ve enfrentado a ese deseo, descubre que no lo siente, no lo apasiona. Es reflejo del personaje en sí, pero la máscara representa precisamente lo que él muestra al exterior, a su familia, a sus amigos, en el cuartel, o en esta fábrica militar donde tiene que ir a trabajar. Es una representación de su puesta en escena, de su lugar de enunciación frente a la sociedad, pero internamente la novela es básicamente la confesión precisamente de lo que él nunca fue en realidad, que fue pues este hombre heterosexual responsable que se esperaba de un Japón recién salido de la guerra, terminando la guerra y recién salido de la guerra. Justamente cuando hablamos también de la máscara, digamos que eh, hay como varias partes que terminan uniéndose, tal como lo mencionaban antes. Y es que en el caso de él, particularmente de Mishima, pues él tenía esta doble máscara de cómo tenía que comportarse y tal vez los deseos que tenía a través del libro, de la historia. Sin embargo, digamos que esta particularidad de em, la máscara o digamos lo que se ve en la vida privada y lo que se hace en la vida pública es algo que es tal vez un rasgo cultural muy fuerte en Japón y es algo que el, perdonen, y es algo que normalmente se ve bastante, digamos que en diferentes partes de la sociedad y es como cómo te tienes que comportar frente a los demás en tu espacio de trabajo, en tu, no sé, en tu oficina, en el lugar en el que estás con otras personas que no son tu familia, como cómo cumplir con las expectativas todo el tiempo y lo que tú realmente quieres hacer. Eso es algo como tan que la gente lo tiene tan claro aquí que digamos que él también muchas veces en el libro habla como de
sí mismo, pero también resalta esa particularidad sobre las otras personas que están junto con él, pues, en su obra autobiográfica. Por ejemplo, esta chica de la que él se tiene que enamorar, como un poco pensando en cómo ella me ve también a mí, o cómo lo ve la abuela a él al principio de la historia, como todas las mujeres lo terminan viendo a él que es como tan raro, tan diferente. Entonces, este término en japonés normalmente lo llaman honne, que es como lo que tú eres de ver, lo real, lo que no muestras a las personas, o lo que muestras a un círculo muy pequeño, muy privado, y lo que le muestras a los demás se llama tatemae. Eso es algo que se ve súper claro en la novela, todo el tiempo, todo el tiempo. Él ahí jugando con esas dos caras, ¿Y cuál todo es el tiempo. el término para máscara en japonés? Máscara. Creo que en el nombre justamente en el libro es Hanwa. Déjame lo reviso, Ok, porque no estoy 100% segura. bien. Bueno, bien, pero pues quizás lindando con el siguiente tema que tenemos sobre el erotismo, creo que esto de la máscara es esencial porque yo diría que prueba un poco, no sé si han leído a Camille Paglia, que es una teórica que habla sobre la sexualidad, y su libro, su obra maestra es Sexual Persona. Cuando ella habla de persona o persona E, ¿sí? Que es, ella se refiere a la máscara y se refiere a la película esta de Ingmar Bergman, creo que se llama Persona. Entonces, tanto en la película como en esta obra, digamos, más teórica de ella, el concepto de máscara surge a través del erotismo y es básicamente la idea de que todos pues portamos ciertas máscaras en cuando en el momento de expresarnos, pero eso está muy vinculado, digamos que al erotismo, ¿no? A la sexualidad. Entonces, yo creo que yo veo un vínculo muy claro entre esto de la máscara, la sexualidad, y a través de estas teorías de Camille Paglia, de las cuales trataré de conectar en un rato con esta obra, pero digamos, ¿ustedes observan algo del erotismo a través de la máscara o cómo conciben esta noción de erotismo en esta novela, pues teniendo en cuenta que él tiene muchas oportunidades de enamorarse de mujeres y llega quizás como a enamorarse, sí, pero su deseo carnal por los hombres es superior. Además que es un deseo muy estético, esteticista, ¿no? Un poco tal vez como cuando Kierkegaard hace esa obra en la que habla del esteticismo y lo opuesto y el esteticismo, el esteticismo al fin y al cabo puede ser nocivo, ¿no? Si se lleva al extremo. Entonces yo creo que ahí es claro como él, pues por más que desee una vida tranquila, amorosa, pues se deja llevar de estas pulsiones y es lo que lo hace un gran escritor y lo que lo hace, pues todo, aparte de escritor, todas las cosas que hizo, ¿no? Hasta, no sé, guerrero, demás. No sé qué perciben ahí. Sí, bueno, vale la pena recordar ese primer tercio, quizás primer tercio de la novela en la que él expone toda su infancia, ¿no? Con esta abuela súper protectora y esta familia medio desintegrada, también con unas aspiraciones de sociedad bastante marcadas por parte de la abuela, que su abuelo, el esposo de ella, había sido un, un hombre con un título y luego esto decae un poco a una clase media, pero ella sigue teniendo estas aspiraciones sociales y cómo eso influye en la configuración como estética de este muchacho. Y ahí voy a lo que tú decías de la máscara, y es con la iconografía, ¿no? Con la representación iconográfica que se da cuando él encuentra las figuras como las figuras del Caballero y de Juana de Arco, y en esto se empieza a fijar en los cuerpos y fíjense que desde ahí, y ya él tenía 24 años cuando escribe esto, Yukio, hay una fijación trágica, sí, una figura trágica que enmarca también el deseo, como este juego de Eros y Tánatos permanentemente en la balanza
Y eso le forma a él una cosmovisión también de destino, de que él tiene que tener un destino y está destinado a ser alguien o está destinado a representar un papel en la sociedad. Cuando sus deseos se ven abocados hacia las figuras masculinas, no le queda sino otra que enmascararse, que fingir el papel que le toca corresponder y, y pasar a la adolescencia, que es ya este tránsito donde lo erótico se vuelve un poco más explícito en las imágenes con nuestro compañero, el amigo de él de la escuela Omi. Sí, sí, bueno, antes de que continúen ahí, pues todo parte, además de los ejemplos que dio Nico, parte en gran parte de una pintura que él ve, ¿sí? Es una pintura de San Sebastián que es muy erótica, podría decirse. Entonces quería simplemente compartirla. Esta pintura que es de una figura de un efebo, que, que es un santo, San Sebastián, ¿no? Y entonces lo que a él le parece interesante es la estética, la sangre, las flechas atravesando a esta figura, ¿no? Hay varias pinturas de este tipo, pero creo que la que le llaman atención es esta, cuyo autor no estoy seguro quién es, pero es italiano, o cuyo pintor, ¿no? Es Guido Reni, el Guido Reni, ok, pintor. ok, Guido Reni. Ah, sí, aquí dice Guido Reni. Bien, es que no pude compartir la grande, pero bueno, me enredé aquí. Pero ahí está la cuestión, básicamente. Yo quiero unirme a lo que acaba de decir Nico también sobre la abuela, que eso me pareció una parte muy, muy importante de la obra y gracias Juan Manuel por compartir la pintura. Em, yo creo que es muy importante mencionar a la historia con la abuela al principio porque siento que parte de cómo él percibía esas primeras bases y eso tal vez nos pasa a todos nosotros, a todos los seres humanos, que tal vez cuando se comienza a despertar la conciencia sensual y sexual también, es en las primeras pues, infancias, alrededor de los 5 años, está comprobado científicamente. Y, y digamos que él ahí menciona que su abuela justo en ese momento tenía como un papel muy clave en su vida y él como pasaba tanto tiempo con la abuela y la abuela era una persona que, pues por lo que él dice en el libro, era una persona que estaba como muy mal físicamente y también muy mal psicológicamente, parece ser, ¿no? Por lo que él nos describe en el libro. Y es que justamente con lo que ahorita él decía, decía Nico, antes era que su abuelo, pues fue una persona que tuvo un título, si mal no estoy, creo que fue alcalde de la isla que en este momento es Rusia le quitó a Japón, que el nombre en japonés es Karafto, pero si lo buscan en internet en este momento se llama Sajalin y es justamente aquí al lado, básicamente. Y ¿Estás al lado de Rusia? estoy al lado de Rusia, sí, sí, muy cerca. Y justamente, pues él tuvo como un problema por corrupción y digamos que eso empezó a disminuir. Ellos tenían una muy buena clase social, en especial la abuela, porque ella era venía de una familia de samuráis y pues digamos que luego de la nobleza del emperador, que es como justamente él también por toda su patriotismo y todo esto, el emperador pues lo tiene como la máxima escala, ¿no? En lo que respecta a valores y sociedad aquí. Entonces, digamos que la abuela, como sufre, o sea, como tanto por lo que le pasa al abuelo, quiere como continuar esa vida de esta forma y parece ser, esto no está 100% comprobado, pero parece ser que esos achaques que ella tenía por como del cuerpo y de la mente eran tal vez por sífilis, que era una enfermedad muy particular de aquella época. Que ataca la mente principalmente, ¿no? En estados Es más avanzados. exactamente, y también la movilidad. Entonces siento que él de cierta forma
el ver a su abuela como sufriendo todos estos estados por culpa del deseo sexual, tal vez de su abuelo, ¿no? Como esto de tal vez haberse acostado con muchas mujeres o digamos que de cierta forma en principio le empezó a generar tal vez sí, un desinterés hacia las mujeres tal vez y de pronto también pudo como comenzar a hacer estas ideas un poco más retorcidas y un poco más como ya exageradas hacia la estética, porque se da cuenta de que si no se tenía como un cuerpo sano o una forma particularmente bien desarrollada del cuerpo, pues se terminaba llevando a la enfermedad, que es lo que le pasó tal vez a su abuela. Entonces creo que es muy importante resaltar esa parte también. Ujú. Sí, sí. Y vuelvo a lo que les decía de esta escritora Camille Paglia. Creo que es quien mejor define lo que está pasando aquí y gran parte de su teoría es sobre los homosexuales, los hombres homosexuales, ¿sí? Y creo que, aunque ella nunca habla de Mishima, sí habla mucho de Oscar Wilde y habla de David Bowie. David Bowie era un gran admirador de Mishima, porque obviamente pues se identificaba con su obra y con su vida, ¿no? Pero una frase que me interesa mucho de Paglia, de esta teórica, es que ella dice, los hombres homosexuales de cada clase social han preservado el culto a lo masculino, el cual por ende nunca perderá su legitimidad estética. Entonces, creo que un poco, tal vez por la corrección política en el presente, se ha perdido este conocimiento común, podría decirse, sobre lo que es la esencia homosexual un poco, y es un resguardo a lo masculino, ¿no? Un resguardo, un culto a lo masculino de cierta manera, que es lo que está haciendo todo el tiempo Mishima. Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué él llega a ese punto? Evidentemente tiene que ver con la abuela, ¿no? Él es raptado, es la palabra, yo lo leí en inglés la novela, usa la palabra snatched, que es como raptado por su abuela a los 40 y tantos meses, ¿sí? No tenía ni siquiera ni siquiera, bueno, tenía un par de, o semanas, 40 y tantas semanas más bien, no tenía ni siquiera 2 meses, cuando fue raptado por su abuela y que lo encierra. Y entonces es básicamente su necesidad de escapar del yugo femenino, lo lleva a una masculinidad extrema, ¿no? Y lo que habla Pálea es que la homosexualidad, de cierto modo, es una forma gregaria de los hombres de defenderse de la esencia femenina un poco, ¿no? Yo creo que aquí es evidente, pues se está defendiendo un poco del legado, podría decirse matriarcal, ¿no? De la madre, de la abuela y etcétera. Entonces, aquí lo veo claro. Ahí, para conectarlo con eso, que eso hay una contradicción muy grande entre ese anhelo de figura masculina, digamos, superdotada, frente a la condición física que tenía el personaje, que era delgado, enfermizo, poco musculoso, raquítico medio, ¿sí? Entonces, hay una doble contradicción, ¿no? Porque no solo es su pulsión sexual, sino también su imagen física se ve limitada hacia lo que él aspira a ser como hombre. Entonces eso es muy interesante, ¿no? Cómo él lucha y cómo se fija en los que levantan mucho peso o en las personas más acuerpadas, más musculosas, y él también se ve a medio camino entre eso, entonces se siente un poco debilitado por esa condición física que le tocó en suerte. Fascinante esta discusión de lo psicoanalítico de este personaje. Recientemente, Carolina Sanín sacó uno de sus videos monólogos y hablaba de los artistas y la importancia de la biografía de los artistas, ¿no? Ya obviamente hablando del tema manido de separación de la obra y el autor, pero ella propone que no importa la obra del artista, no importa, perdón, la vida del artista, no es importante para la obra, para analizarla, poco importa porque según lo que plantea ella es que como ser humano, Cervantes, por ejemplo, escribió El Quijote, y cualquier otro ser humano lo hubiese podido escribir si hubiese crecido bajo esas mismas circunstancias.
Es una obra de la humanidad para la humanidad, esa es la propuesta de ella, es discutible. Pero quiero preguntarles ahora sobre la cantidad de Mishima que hay en el personaje principal. Co- Creería yo que todos estamos convencidos de que esta novela es autorreferencial, ¿no? Es autobiográfica. Es decir, en su primera novela, Mishima describe lo que era hasta ahí, hasta 1947. De hecho, coincide con la edad del personaje, 22 años, nació en el 25 y en el 47 la escribe y la publica. ¿Consideran ustedes que, por supuesto, hay cosas, hay licencias literarias y cosas que en realidad quizá nunca sucedieron, pero consideran ustedes que en su gran mayoría es una descripción de la vida del autor? Sí, solo que no lo llamaría autoficción, que creo que eso es algo más contemporáneo y es diferente. Tal vez autorreferencial, sí, pero no autoficción, y lo llamaría memoir o memorias. Es una memoria. Creo que en Japón hay muchas, ¿no? Como memorias de una geisha y demás. No sé si es un estilo allá de Japón, pero bueno, no sé. ¿Qué dice Luisa? Yo estoy también de acuerdo. Yo creo que es una obra autorreferencial y sí creo que es más una memoria. Eh, me, me pareció muy interesante que yo recuerdo que este fue, digamos que el primer libro que yo leí de Mishima cuando estaba como en la universidad. Y recuerdo que lo leía y yo pensaba que era ficción. Eso me parecía muy loco. Cuando luego ya pues terminé el libro y me puse a buscar y entendí que era una biografía, yo no podía creer que esta pues una autorreferencia. No podía entender que una persona, o sea, me parecía muy como una vida muy particular, muy diferente la que había llevado esta persona. Y me voló mucho la cabeza, como ¿Lo pensar que leíste en la Universidad de Japón o en la Universidad no, de la lo vida? leí en español en Colombia. Sí, lo leí en español en Colombia. Y si uno, yo creo que si uno va bien al fondo de la novela y escudriña con destornillador, encuentra casi una declaración de principios de Sí, Mishima, de lo que fue él a lo largo de toda su vida, de toda su obra, de toda su totalmente. figura pública, sus alianzas, sus participaciones también políticas. Ahí hay ya mucho de eso, ya está muy instaurado en su primera novela. Sí, Sí, claro. así es. Esto de su orientación sexual, su erotismo, etcétera, yo creo que tiene que ver mucho con lo que él escribe y también en la parte más ensayística, ¿no? Él escribe un ensayo, creo que se llama Sobre la mujer o sobre las mujeres, declarando, pues de manera muy, desde su misoginia, pues que las mujeres, que las trata como inferiores, ¿no? Y pues en parte, parte de no querer estar con mujeres es eso, ¿no? Es como un odio ante ellas, ¿no? Y pues podría lindar con lo político también, ¿no? Porque su nacionalismo extremo, pues también tiene que ver eso, Ujú. ¿no? Una masculinidad para elevar a la civilización, básicamente, ¿no? Entonces, sí, Eso, ahí está claro. eso y lo estético también. Como decía Nico, podemos ver ya en la novela ciertos trazos de lo que sería la vida de Mishima. La forma de morir, cometer ese suicidio, y yo me imaginaba También, cuando leía la novela y hacía el personaje referencia a estos hombres, sí, atractivos, musculosos, pero en dolor o en tragedia, ¿no? Del movimiento de la sangre a través del cuerpo y de los músculos, que era lo que le atraía a él. Pues en realidad Mishima termina así, haciéndose el corte en su abdomen y viendo la sangre correr y es importante mencionar que no logró morir a partir de este corte, sino que Morita, que era su compañero con el que intentaron tomarse el poder en esa oportunidad, tuvo que ayudarle a cometer el suicidio. ¿Cómo lo ayudó? Pues decapitándolo. Y de hecho es muy común, o perdón, muy comentada la escena porque al primer vainazo de esta, no sé si utilizaron una katana o otro tipo de espada, no logró zafarse la cabeza y tuvieron que intentarlo varias veces. Entonces toda esa escena, y yo me imaginaba la cantidad de sangre que puede haber botado ese señor,
Es muy estético y se ve ya en la novela, en esos trazos de la sangre corriendo. Al final en la novela él menciona cuando están con Sonoko en este bar que se van a escuchar blues y swing, que le gustaría ver la sangre correr y que estos hombres, estos gángsters, estos pandilleros que están en el bar, entre ellos este hombre musculoso al que describe con un cuello grueso y musculoso, él dice, no tengo la cita exacta, pero dice, me gustaría verlos peleando en la calle, que su sangre corriera por su pecho. Entonces es claramente autorreferencial esta novela. Perdón, voy a hacer una opinión ahí como ya Ah, mía propia y es sobre esto de los cuerpos masculinizados al extremo y los nacionalismos y siento que eso se está repitiendo muy fielmente en la sociedad actual con el auge desde hace algunos años de los gimnasios y las proteínas, creatinas y demás que funcionan un poco como esta estilización del cuerpo masculino, pero debajo de eso hay discursos pues un poco nacionalistas y libertarios o de extremas derechas que no han dejado pues de correr por el mismo cauce, ¿no? Como siguen manejando el mismo tipo de discurso y los mismos tipos de imágenes representativas para calar a la gente con ese discurso pues no alienarlos, sino alinearlos con esa idea. ujú. No, sí, es una manera de lidiar con ese afán. Es más, tenemos un colega que más bien es bien progre, ¿no? Y es, pues, tiene una fijación por mostrar su abdomen y creo que lo edita ya con inteligencia artificial en el gimnasio. Y tal vez es un temor a mostrar su nacionalismo y su lado más facho y lo muestra a través del gimnasio. Pero bueno, no es otro tema. Vamos a ver. Eh, ahí también quisiera agregar una cosa bien interesante. Creo que fue Juan Merchan el que la dijo, o Nico, y es que como que en esta novela él ya muestra todo, como si uno revisa un poco al detalle y se va como hoja por hoja, va se dando cuenta de lo que más adelante va haciendo, como, sí, como si fuera una declaración de principios. Y eso no es casualidad, siento yo. ¿Por qué? Porque justamente cuando presentaban la novela decían que fue escrita en 1949, ¿cierto? Y es que en aquel momento justo había pasado cuando Japón perdió la guerra y que tuvieron que declarar pues que el emperador era un ser humano, ¿no? Que no era como un dios, un semidios aquí en la tierra, sino que era un ser humano. Y digamos que en ese momento, pues Japón estaba en una época muy, muy difícil. O sea, nada más imagínense, pues haber perdido no solo la economía que traían hasta ese momento, que ellos venían pues con esta noción de conquistar toda Asia y todo el mundo, y perdieron como esa parte y no solo eso, sino también pues la ¿cómo se dice? La idea, la imagen que tenían sobre sí mismos, que es tal vez la pérdida más grande, que es la pérdida de el cambio de identidad, ¿no? La identidad cultural, Y sí. exactamente, entonces pues estar en ese momento como tan de ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a dirigir, verdad? Entonces, muchas personas en ese momento aún estaban pensando como a los hombres todavía los estaban llamando al ejército, ¿cierto? Y pues justamente él estaba en la edad para pues ser llamado al ejército. Entonces, él de cierta forma, pues él sí consideraba que era, si revisan como más de los ensayos que él tiene y como de lo que decía su familia y todo, pues las personas que lo conocían sobre su carrera. Desde muy pequeño él escribía al parecer le gustaba mucho escribir, era muy bueno. Y yo siento y uno se puede dar cuenta que era una persona muy observadora, nada más como escribe y tal vez muy inteligente también. Y, y su padre, por ejemplo, quería como que más bien él se dedicara como a algo más como de economía, política, porque pues era
era una persona muy brillante, ¿no? Pero él estaba súper como empecinado en volverse escritor y, y justamente como estaba en ese momento que era, pues que lo podían llamar al ejército, él, yo creo que escribió esta novela pensando en cómo esto es lo único que va a poder escribir. Esta es mi obra final, mi obra maestra, yo creo. No me consta, pero yo creo que él pensó tal vez como voy a decir todo lo que tengo, lo voy a sacar. Esta es mi confesión final. Tal vez por eso el título y el título en japonés es literalmente máscara y confesión, como confesión de la máscara. Entonces, yo creo que eso no es casualidad. Siento que literalmente tal vez volvía a la obra cada vez que tenía que como recordarse algo, así como cuando uno escribe cosas y dice como yo qué era lo que pensaba en aquel momento. Yo creo que sí era una Yo lo declaración de, llamaría un manifiesto sí, un artístico y manifiesto. de su propia vida. Ujú, Y ujú. es el momento en el que él toma cartas en el asunto, ¿no? Por eso en la novela lo vemos debilucho, frágil, hasta enfermo, ¿no? De una enfermedad casi que un poco sintomática de su propia psicología, ¿no? Pero con el tiempo, pues ya uno lo ve en las otras fotos, de las, como las que mostré hace un rato, pues ya empieza, se ve más musculoso, ya digamos que en el sentido nietzscheano ya toma el camino del superhombre, ¿no? Del overman. Entonces, bueno, tiene un gym bro eso, algo así. Bueno, seguimos. ¿Algún apunte aquí? Seguimos con el siguiente tema. Bueno. El siguiente tema, ¿cuál es? ¿Lo tienen ahí? Ya lo perdí. Teníamos. Es el amor de Sonoko y esta fijación que tiene por esta muchacha a la que encuentra, yo creo, como su coartada perfecta para, para quedar bien ante los que tenía que quedar bien, para tantear hasta donde puede tantear, si de alguna manera sí le despierta a él esta fijación sexual, pero él siempre es muy claro que nunca le despierta nada, ¿no? Él siempre está queriendo hacer más de la cuenta para autosabotearse y querer que ella le estimule ese deseo sexual que no encuentra en ella. La pregunta para ustedes ¿es posible el amor sin el deseo sexual? ¿Es posible amar a alguien sin desearlo sexualmente? ¿Es lo que sentía este muchacho por Sonoko amor o era un cariño fraterno? Y o sea, volviendo hace un rato que mencionaba Kierkegaard, por eso él divide entre lo estético y lo que es el amor, y él habla del amor como algo hacia Dios y un compromiso con Dios, y lo estético ya es simplemente dejarse llevar por los impulsos. Entonces yo creo que en este caso él se deja llevar un poco por lo estético y también porque lo ve honorífico en el sentido masculino, ¿no? Entonces... y su masculinidad, vuelvo y lo repito, es una masculinidad que por eso él la expresa a través de su orientación sexual también, ¿no? Bien, sí, eso es. Ahora, en cuanto a esta mujer, a esta chica Sonoko, bueno, eh, ella, yo presiento que ella sospecha todo el tiempo que hay algo ahí, ¿no? Que ella no, o sea, ya yo creo que por dentro sabe, inclusive si esto es de la vida real, pues el personaje real habrá sabido, lo habrá se habrá percatado, ¿no? De que no sé, no había una atracción sexual con ella, ¿no? Ah, y nuevamente, él es cruel con ella, ¿sí? No tanto en sus actos, pero en los pensamientos. Cuando él se refiere a ella en sus pensamientos, la derroté, ¿no? Como derroté, no me dejé llevar por el impulso, no sé, sexual o ni siquiera sexual, afectuoso de una mujer, ya que no pretendo dejarme ganar de una mujer, básicamente. Entonces, él es cruel en esa manera, al menos es narrativamente, no sé en los actos como tal. Eso es lo que tengo que decir sobre ella. A mí algo que me sorprendió muchísimo, eh, luego de leer la historia, de leer varios libros de él, yo pensaba que
pues justamente como, pues por toda la referencia como hacia la homosexualidad que él dice en varias de sus obras y además que no sé si pueden buscar por ahí en internet, él tiene varias sesiones de fotos que fueron muy polémicas aquí en Japón, donde pues está ahí mostrando como todo su cuerpo, varias sesiones de fotos que eran más como orientadas hacia público masculino. Em, y yo juraba que él pues nunca se había casado, ni nunca había tenido una familia, ni nada. Y en realidad no, él estaba casado y tenía un hijo y una hija. Y a mí eso me sorprendió bastante porque siento que justamente él, ahí como lo menciona, con el amor hacia Sonoko, ella sí era literalmente como la coartada. Tal vez todo esto que estaba pasando era más como para mantener ese deber de tener que hacer una familia, criar unos hijos, casarse, hacerle a sociedad, pero no que fuera como su deseos real, eso que quisiera hacer y pues que lo dijera ahí tan explícitamente me parecía muy, muy interesante. Sobre todo teniendo en cuenta la época, porque creo que estas formas de amor, o respondiendo también a la pregunta que hacía Juan Merchán de si es posible amar sin el deseo sexual, pues yo creo que sí, o sea, yo creo que uno sí puede generar lazos de mucho cariño y de mucha fraternidad con otra persona sin necesidad de tamizarlo por el deseo sexual. Creo que uno como hombre heterosexual tiene que hacer ese tránsito también para poder tener amigas mujeres, por ejemplo, y eso a mí ha sido una bendición, por ejemplo, sí, ha sido una bendición para mí. Eh, pero en esta época quizás era otro el cantar y era otras las expectativas que se tenían de las relaciones entre un hombre y una mujer y no, de pronto no estaban catalogadas o no se podían dialogar de esa manera como no te deseo, no seamos panas, seamos amigos o convivamos, ¿sí? Y yo no sé, yo conozco casos de para amigos que viven juntos, hombre y mujer, pero ninguno de ellos son pareja, o sea, no son pareja sentimental, pero se bancan en la vida y se apoyan y son dos amigos que van juntos y creo que ahí hay amor o hay una cosa parecida a eso. Sí, igual esta, digamos, la forma en que manejamos estas relaciones ahora es muy distinta a lo que sucedía antes, inclusive con los griegos, ¿no? Si uno lee a Platón, tiene este libro que se llama Fedro, en el que él habla de la escritura. Bueno, Platón, sí, Sócrates, que está hablando ahí, ¿no? Pero habla de cómo los hombres, en esa época al menos, pues tenían siempre fijación sobre un jovenzuelo, ¿no? No sé cómo lo llaman ahí. Inclusive Mishima también, él dice que prefiere jóvenes, ¿no? Jóvenes, sí, como, no sé, de 18, etcétera. No le gustan mayores. Entonces, lo hablan como algo, como lo que dice Sócrates, pues sabemos que todos tenemos ese deseo por estos chicos, etcétera, pero no se deje llevar, ¿no? Porque usted tiene que estar con su esposa, ¿no? Entonces, en esa época, pues al menos se reconocía que había este deseo, igual usted seguía por el matrimonio, sí, tal vez por el sentido civilizatorio del matrimonio y sentido de un orden social. Hoy día, pues digamos que no sé si se maneja de la manera más eficaz, porque el problema aquí hoy día es que no hay matrimonio, pero entonces se mantiene un rigor, se tiene que llegar a un rigor de esteticismo y de perdición un poco sexual hasta los últimos años. Entonces, pues puede ser divertido, pero no sé hasta qué punto es sostenible. Ahí un poco relacionado con lo que mencionaba Nico, eso es algo que tal vez es un poco sorprendente de la cultura aquí y es que mm, yo podría decir que es tal vez diferente con respecto a lo que pasa en Colombia, ¿cierto? Y es que tal vez nosotros tenemos un poco más, una libertad tal vez más grande o me imagino que debe ser por diferentes razones históricas, pero aquí todavía hay mucho de como esa dificultad o esos está muy establecido
dónde van mujeres, dónde van hombres, ¿cierto? Y cómo se relacionan. Es raro ver, por ejemplo, una mujer que tenga muchos amigos hombres, o al contrario, ver un hombre que tenga muchas amigas mujeres, hoy, 2026. Entonces, es algo como de, sí, de diferencias históricas que han terminado cambiando cómo se relacionan las personas entre ellas. Creo que hay un Sí. tema del que no hemos hablado ahí que me parece importante tocarlo como para ampliar la conversación y es el onanismo, ¿no? Y es esta fijación por la masturbación y por la autosatisfacción del deseo y también cómo eso juega un papel importante dentro de la novela. Oh, genial, sí, ¿no? No sé por qué no lo notamos. Él todo el tiempo se está masturbando, ¿no? Lo dice de diferentes formas. Él dice, no sé qué es el término que él dice, como jugando con su, Mi ¿recuerdan el vicio. término? Mi vicio, sí, algo así. Entonces, tenido que recurrir de nuevo a mi vicio. Se tiene apagado ahí, Nico. Pero así está bien, bueno, sí, como tengo que recurrir de nuevo a ese vicio. Y él lo hace nuevamente, es muy estético la manera que lo hace, porque siempre recurre a una pintura griega, a una escultura griega. Es por eso que él se roba o accede a los papeles del padre en los cuales encuentra estas obras de arte, como la pintura de San Sebastián. Y así es que él maneja su pulsión sexual, ¿no? Eso que dice Nico-onanismo. Hoy día, digamos, digamos, las teorías más científicas, digamos, de la sexualidad hablan de una cuestión que llaman la autoginefilia, creo que es la pronunciación, que es básicamente el deseo a sí mismo, ¿sí? Entonces, autoginefilia normalmente es el hombre que termina vistiéndose como una mujer, que se mira en el espejo, se expone la ropa de la esposa o de la madre o algo así, y en ese caso no es una atracción al género opuesto, me gustan los hombres, ¿sí? Un hombre que le gustan los hombres, sino al contrario, es como un deseo tan intenso por la mujer que termina queriendo verse como una. Entonces, yo creo que ahí también podríamos decir que hay algo de eso en él, ya que en la primera parte de la obra, él recurre a vestirse con el kimono de su madre, ¿sí? Tal vez pues todos los niños de algún modo experimentan con algo así, pero él lo hace de una manera más pasional, ¿no? Además que quiere vestirse como una actriz, creo, como una famosa actriz de la época o algo así, o bailarina o algo así y se pone todo el atuendo, el labial, las tacones, sí, no es algo muy casual. Y dice que lo sigue repitiendo a escondidas cada vez que tiene la oportunidad de vestirse así. Entonces, sí, me parece eso interesante también aquí en la obra. Como si fuera la única forma masturbarse de controlar esa pulsión que ya tiene tan encendida desde adentro y esa es la manera de mantenerla como a raya para salir a la sociedad. ¿Sí? Como lo hago, pam, mi mal hábito o mi vicio, y esto me permite como ser socialmente la persona que quieren que yo sea. Les quería preguntar si está bien que hablemos del autor y de esas posiciones políticas que después desarrolló. Yo en esta novela no vi rastros específicamente de eso y no recuerdo que Luisa lo haya mencionado, pero el autor es conocido por sus claras tendencias políticas. ¿Cuáles eran sus claras tendencias políticas? Pues bueno, era un escritor nacionalista y de extrema derecha, hay que decirlo así. Fue un escritor que intentó tomarse el poder, aunque muchos dicen que fue una puesta en escena, fue un performance porque tenía un grupo paramilitar, él creó un grupo paramilitar en el Japón llamado, lo olvidé, Tetonokai, era un grupo paramilitar de 100 personas, sin embargo solo le informó a 5 personas que intentaba tomarse el poder en 1970. Entonces muchos dicen que él en realidad quiso hacer un performance, una puesta en escena y cometer suicidio para dejar eso como un momento histórico y quizá movilizar a estos jóvenes que intentaban oponerse a una nueva izquierda japonesa que se estaba desarrollando a finales de los años 60. Ahora, la postura política de este personaje
ha sido controversial, ¿no? Fue controversial en ese momento y ahora con todas las discusiones políticas precisamente sobre el autor y la obra, sigue muy en boga sus firmes convicciones. ¿Opinan ustedes que para analizar esta obra, cualquier otra obra de Mishima, es importante saber esto o poco importa? Mm, Creo que eso que mencionas, Juan Merchan, es bien importante tenerlo en cuenta. Tal vez más que para analizar cualquier obra, tal vez entender qué está intentando decirnos el autor cuando escribe. Y es que sí, es innegable, o sea, pensar en fuera del autor sin pensar en sus posiciones políticas, porque yo estaba leyendo justamente sobre él en estos días y por lo que entiendo, él era bastante popular aquí en Japón. O sea, tuvo como cuando salió su libro de Confesiones de una máscara y fue subiendo su popularidad, era tan popular que lo invitaban a entrevistas de televisión, lo invitaban a entrevistas de radio, o sea, era un autor más bien reconocido, muy, muy reconocido. Era tanto así que justamente esa organización paramilitar que tú mencionaste, la Tatenokai, era tan conocido este señor que ellos les permitían em, practicar en ¿cómo se dice? En los campos de entrenamiento de el ejército de las fuerzas de autodefensa de aquí de Japón, de la JETAI, que eso no es algo como, imagínense, es como si en Colombia un ejército paramilitar, el ejército le permitiera como que se pusieran ahí a hacer, no sé, izar la bandera y ejercicios marciales, Bueno, o sea, es algo como súper de hecho sí impensable. pasó. Bueno, eso De hecho, pasó. bueno, No, en Colombia o no, usaban los helicópteros y mira, sí. Nada Es más lejos. fácil que bueno, lo hagan con un grupo de derecha que con un grupo de izquierda, eso hay que decirlo. bueno, aquí pasó así, Tiene que sentido, tiene la sentido. ficción superando la realidad otra vez. Sí. Muchas gracias. Y él era muy popular pues hasta que pasa lo de su suicidio, ¿no? Luego de que pasó lo de su suicidio, pues ya bajó como pues su popularidad porque pues lo que hizo fue muy, muy controversial, ¿no? Justamente en los cuarteles de las fuerzas de autodefensa, fue televisado, o sea, era una noticia nacional, habían helicópteros ahí con las cámaras y todo. Y si a alguno le interesa, el discurso se puede ver en internet, incluso hay páginas, hay canales de YouTube que lo han coloreado y todo, o sea, es increíble. Lo voy a Eh, poner en el y Substack cuando publique el capítulo. sí, 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 se puede ver y él también era muy invitado a universidades a charlar, como cuando justamente están haciendo, cuando está Japón en ese momento más que se parecía en mi modo de ver más a Colombia ahora, cuando los jóvenes marchaban y intentaban como oponerse un poco como a este régimen tan, a la nueva constitución y a todo lo que decía el gobierno, como tener más una voz. A él lo invitaban a las charlas en las universidades más prestigiosas de aquí, a hablar hablar y como a entender ideas, pues como era una persona tan culta, ¿no? Eh, Sin embargo, pues ya la imagen que tienen ahora las personas de él es más una imagen como, sí, como más polémica, incluso yo siento que tal vez para entender todas sus obras no necesitamos entender su posición política, porque también tiene unas obras que se las recomiendo mucho, especialmente mi obra favorita de él se llama El rumor del oleaje, que es una obra más de amor. Ese libro es un libro precioso, 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 romántico, como ningún otro. Y yo siento que en ese libro él no habla nunca de sus posiciones políticas, nunca, nunca las menciona. Entonces, sí, de pronto son necesarias para entenderlo a él y tal vez a muchas de sus obras,
y tal vez el que tenía en su mente, tal vez cuando está escribiendo los libros, pero no para entender y disfrutar su obra, siento yo. Sí, yo Estoy sobre la política sí quiero decir que él, en este libro sí es claro, yo tal vez más que en otros, porque como dijo Luisa, él sienta las bases de su vida de ahí en adelante, este libro es un manifiesto, y obviamente él no dice, pues yo estoy a favor de tal partido, me interesa tal postura política, pero sí es político en el sentido de que él tiene esa nostalgia por el imperio muerto japonés y por lo que implica la intervención occidental, y política y hasta religioso en el sentido de que él no sé si lo dice exactamente en ese libro, pero que en el ensayo que leí, creo que sobre las mujeres que él escribió, él habla del problema del cristianismo, ¿no? El cristianismo para él es débil en el sentido que el cristianismo trata de ayudar al otro, ¿no? Eso es muy débil en el sentido de querer cooperar y querer hacer una vida mejor para el otro, para el prójimo. Y él dice que eso va a va a debilitar a Japón y quizás sí, pues tal vez sí quedó debilitada Japón, pues además terminaron lanzándole una bomba encima. Y la influencia de Occidente es tal que él, en realidad yo podría decir que Mishima es un autor occidental, más bien. Por las cosas que él escribe, por los pensadores, las pinturas que él cita, es muy occidental. Entonces, aunque odia a Occidente de cierto modo y al cristianismo, pues su odio lo lleva a recurrir al lenguaje del opresor, tal vez, para describir su situación. Sí, iba a decir justamente eso. Primero, que estaba muy de acuerdo con lo que decía Luisa. Y segundo, para completar, que pues sí, él fue durante muchos años un representante occidental de esa cultura japonesa que él exponía a través más de su figura pública que incluso de su obra. Es decir, uno puede indagar en Internet y es mucho más lo que se encuentra alrededor de sus posturas políticas, de sus últimos días, de su harakiri, de sus vínculos con los paramilitares, etcétera, pero uno no encuentra un análisis sesudo, por ejemplo, del rumor del oleaje, que a mí me parece una novela también impresionante, o por ejemplo de El marino que perdió la gracia del mar, que es otra novela, pero fabulosa, de una sensibilidad y unos personajes tan bien construidos. Entonces, como que esa figura, de hablando ya de la máscara, ¿no? Ese enmascaramiento del propio escritor con temas políticos y con temas, se lo terminó llevando a él como figura pública y su obra quedó de pronto debajo de ese iceberg o de esa punta del iceberg visible que es su figura, por encima que, no, perdón, que a mí me parece que es lo que habría que resaltar de él, ¿no? Su obra y el análisis de su obra y la lectura de sus textos, que son bellísimos. Él como escritor es una maravilla. Como figura pública política podemos tener mil reparos con el hombre y podemos hacer un análisis, pero entonces creo que es el que no nos compete o el que no, no sé, a mí como Nicolás Ibáñez, pues es el que no me interesa, ¿sí? Me interesa más leer sus novelas o sus tetralogías, porque una tetralogía, los caballos desbocados y otras tantas, ¿sí? Y ahí está como el quid de la cuestión como escritor. Totalmente de acuerdo con Nico, totalmente de acuerdo con lo que él acaba de decir. Y es que es muy triste que sí, que ahora se le recuerde más por su figura política que por las obras que tiene, que es un escritor tan impresionante que justamente el Japón tiene dos premios Nobel, uno bueno, de literatura, ¿no? Tal vez yo diría que uno, solo uno, porque el otro es más una persona que es japonesa británica, Kawabata, que él fue contemporáneo de Mishima. Él decía que Mishima era tan bueno escribiendo que solo una persona como él, como escribía, ah, con su forma de escritura aparecía una vez cada 200 años y que él seguro iba a ser como la siguiente luz de la literatura, no solo de Japón, sino del mundo. Y pues sí, es un poco triste que se haya visto eclipsada pues su obra por lo que hizo al final. Y pues que ya, por ejemplo, aquí en Japón no se lee tanto justamente por eso. Y pues ellos
las personas aquí en Japón son las personas que nosotros que leemos sus traducciones podemos entender parte de su obra, pero no todo lo que pasa porque perdemos una parte justamente en la traducción, ¿no? Y pues eso es algo que es bien triste, siento yo que pues es muy, es muy paradójico que ahora se lee más justamente como ustedes dijeron en Occidente que justamente aquí es uno y es tal vez el autor japonés junto con Murakami más traducido a otros idiomas en todo el mundo y sí se volvió más occidental que de su propia patria. Una paradoja, totalmente. Y si esto Ok. se trata de divulgar la literatura, pues es una invitación a quienes nos están escuchando de que vayan a sus obras, de que de pronto pasen un poquito por alto en primera instancia esa vida pública, sí, para no ir con ese sesgo y vayan a sus novelas primero y las analicen como literatura, que es lo que es finalmente, ¿no? Toca que Luisa se lea ahí algo ahí, alguna frase de Michi, japonés para final. Sí, Juan Carlos. Esa es la mejor invitación que podemos hacer, Nicolás, gracias. Es que ¿qué es la obra? Y es lo que más debe importar. Como decía antes, no estoy de acuerdo con Carolina Sanín. Para mí sí es importante porque es una persona específica la que crea una obra de arte. Sin embargo, la obra de arte habla por sí misma y he dicho en este podcast, en otros episodios antes, que pues nunca se va a poder separar la obra de un autor. En realidad es la misma cosa. Simplemente debemos llegar a la comprensión que inclusive personas que no concuerdan con nuestras ideas son capaces de hacer arte. Incluso criminales, incluso gente que comete crímenes son capaces de hacer arte apreciable. Pero bueno, quería conectar con la forma en que se ha visto la vida de Mishima en el arte, bueno, en otros tipos de arte. Está esta película de Paul Schrader, perdón, un director norteamericano, estadounidense, del año 1985, Mishima en 4 capítulos. No se enfoca solamente en su postura política, analiza mucho su posición o sus preferencias sexuales, por eso fue criticada, pero también tiene que ver mucho con su obra y cómo fue el proceso de escritura de Confesiones de una Máscara y de otros libros, incluidos los que mencionó Nicolás antes. Entonces les recomiendo mucho esta película y les quería comentar a nuestros seguidores, los que nos están escuchando y viendo, que a las personas que nos escriban mensajes comentando este episodio, sea en Substack, en Spotify o en YouTube, eh, nos pondremos en contacto con esas personas y les daremos acceso a esta película. Hay una forma de acceder a ella. Entonces, les invitamos a que comenten sobre este episodio, que en sus opiniones, si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que hemos hablado, y les daremos acceso a esta genial película de Paul Schrader. Y sí, también queda la invitación a que recorran la obra de Mishima esas más de 40 obras escritas que hizo entre literatura y obras de teatro, como me decía Nicolás en la presentación. Que nos compren un café, ahí vamos a poner el enlace, buy me a coffee, buy me a beer, Buy me a lo que beer. quieran Cómprame una comprar. cerveza. Por Bueno, favor, buy sabadito me en la a, tarde. buy me a sake, sake, cómprame un sake. By Ujú. Mia Nihonshu. Eso, algo así. No, y ya que recomendaron esta película, también recomiendo la banda sonora de Philip Glass, que hace poco estuvimos escuchándola aquí con los compañeros de este podcast y Philip Glass hace un trabajo bien, bien chévere ahí también. Solo la banda sonora ya tiene toda una Wow, narrativa y gracias. una obra de arte, me parece a mí, dentro de este género minimalista que maneja el man. Sí, la escuchamos. Creo que no se puede proyectar aquí por derechos de autor, creo que sí, después nos quitan el video. Pero recomiendo. Fue generada a Philip Glass, sí, pero la terminé escuchando, leyendo la obra. Entonces, recomiendo. Y olvidé, pues, quería compartir esto porque es importante que tal vez una invitación a escuchar a David Bowie, su música, pero bueno, aquí. David Bowie era pintor también, ¿no? Como pues hay varios artistas, cantantes que tienden a hacer pintura, ¿sí? No sé, Bob Dylan, hay varios que al mismo tiempo hacen, bueno, por ejemplo, Nick Cave,
pero David Bowie era uno de estos y hizo esta pintura de Mishima. Y no solo eso, sino que hizo este estudio fotográfico, creo que hay varias fotos, no solo esta, en la que se muestra ahí, ¿no? Es interesante ahí que tal vez hay también hay una suerte de máscara, ¿no? Quiere ser como él, tal vez. Y el propio David Bowie ha manejado máscaras, ¿no? En un momento se viste como una mujer, en uno de estos con corbata, muy al final de su vida, totalmente heterosexual, ¿sí? Entonces, creo que es interesante, ¿no? Hasta los ojos de David Bowie, uno de cada color. Y hace rato que hablaba de Camille Paglia, hay una anécdota muy graciosa porque sucedió con Paglia, es que Paglia llamó a David Bowie ¿cómo fue? Pero bueno, al revés, David Bowie llamó a Paglia y le dijo que quería hacer una colaboración con ella para hacer una canción con Camille Paglia. Y ella contestó, o su asistente, no sé, contestó el teléfono y le dijo, no, que David Bowie la está llamando para que hagan una colaboración con una letra de alguna canción. Y Paglia le dijo, eso debe ser una estafa, es un loco, cuélguele. Y finalmente nunca existió esa colaboración, pues, porque tuvo dudas. Y de por sí esta Paglia tiene una actitud muy errática, entonces algo así tenía que pasar. Pero creo que sí, todo termina conectándose. Inclusive habría que leer en algún momento a Oscar Wilde, que creo que lo vamos a leer en el club de lectura con Nico. No, a ver, los invito al club de lectura con Nico. No sé si puedo hacer una publicidad ahí en el Substack para que se una gente cuando publiquemos este episodio de ese club. También la otra cuña ya para terminar anuncios publicitarios, la cuenta de Instagram de Nico Te Cuenta, en la que hablo de literatura y recomiendo libros y bueno, ahí hay un espacio también de divulgación interesante para quienes scrollean. Entonces ahí estoy también hablando un poco. Sí, claro, pues presenté a Luisa hoy principalmente porque los demás ya los conocemos, pero les recuerdo eso, ¿no? Que Nico principalmente tiene un gran contenido en línea. Hace unos días sacó más que todo en Instagram, ¿no? Sacó un reel que me gustó mucho sobre el lenguaje, ¿no? Y las limitaciones y sobre cómo nos limitamos a usar ciertas palabras. Ese me gustó mucho. Los invito a que sigan su canal de Instagram, que es principalmente lo que él maneja. Y a ver el Substack de Luisa. Y bueno, y que nos lean aquí en Matiz, y nos lean y nos escuchen. Por favor, lean a Michima, lean a Exacto. Michima. Desafortunadamente en Colombia los libros que llegan son muy costosos, pero en mercado de segunda mano se encuentran sus novelas, está accesible al público, así que eso, extenderle la invitación para eso es. En PDF también. En PDF también, claro, arriba el Socialicemos. anarquismo literario. Y sigan buscando los tesoros de la red. Sí, sí, Para, sí. para compartir con Luis. Sí, por favor, envíenme todos los que vayan encontrando esas cositas que les gusten mucho del internet. Y sí, lean a Mishima porque sus obras son preciosas. En serio, tiene unas obras, una riqueza de escritura que lo deja a uno feliz, satisfecho, incluso cuando se mueren los personajes. Este es El Matiz.